Los deberes del cristiano. Todos los fieles deben esforzarse, según su propia condición, por llevar una vida santa, así como incrementar la iglesia y promover su continua santificación. Aquí, un laico llevando víveres a una familia. Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. Un sacerdote haciendo una Eucaristía. Ahora, ¿qué somos? ¿Cristianos o católicos? Muchas veces he tenido la oportunidad de dialogar o discutir temas relacionados con el ser cristiano o el ser católico. En estas discusiones me he dado cuenta que existe mucha ignorancia respecto a este tema. Preguntas intencionadas o malintencionadas como ¿eres cristiano o católico? ¿Qué? Así como lo oyen. Y lo peor es que hay muchos católicos que se dejan llevar por este truquillo. En las Sagradas Escrituras aparece 4 veces la palabra cristiano. En Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 26 se nos dice que fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos del Señor cristianos. ¿Quiénes son estos discípulos del Señor? Aquellos que fueron revestidos de Cristo mediante el bautismo, Gálatas 3:27, y que fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que se les enseñaron a hacer todo, no parte, todo lo que Él ha mandado. Mateo 28, del 18 al 20. La palabra católico proviene del griego católicos, que significa universal, en un doble sentido. Primero, que la totalidad de Cristo se encuentra presente en esta comunidad de cristianos que se llama la Iglesia. Y segundo, que su misión es universal, es decir, ha sido enviada a evangelizar a todos los pueblos y naciones. En Mateo 28, 18, el Señor Jesús ordena a sus discípulos, a esos que después llamaron cristianos, que vayan a todos los pueblos a evangelizar, a predicar el evangelio, la buena noticia, a todas las naciones, y hagan de ellos otros discípulos, otros cristianos, y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñen a cumplir todo lo que Él ha mandado. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la literatura cristiana de los primeros siglos, encontraremos que tanto los adjetivos cristiano y católico son usados indiferentemente como si fuesen sinónimos. En otros documentos, también de la literatura cristiana antigua, encontramos que la palabra católico viene a reafirmar la palabra cristiano. El documento más antiguo donde aparece la palabra católico como tal, así expresada, es del año 110. San Ignacio, obispo de Antioquía y discípulo de los apóstoles Pablo y Juan, escribió a los cristianos de Esmirna diciéndoles que ahí donde está Jesucristo está la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan que no hace mucho les he dicho que el primer lugar donde llamaron a los discípulos del Señor cristiano fue en Antioquía? Pues miren, en el primer lugar donde llamaron católicos a los cristianos también fue Antioquía. ¿Casualidad? No creo. Yo tampoco creo, y continuamos con los deberes del cristiano. Los deberes del cristiano. Tienen el deber de llevar al mundo el mensaje divino de salvación. Tienen la facultad de fundar y dirigir asociaciones para fines de caridad. Tienen el deber de ayudar a los ministros y a la iglesia en sus necesidades. Los deberes del cristiano. Tienen el deber de promover la justicia social, así como recordar el precepto del Señor, ayudar a los pobres, pero con sus propios bienes. Los fieles, por ser de Cristo, en todos se da una verdadera dignidad y actúan según su propia condición, cooperando a la edificación del cuerpo de Cristo. Los fieles, individualmente o asociados, han de tener en cuenta el bien común de la Iglesia, los derechos ajenos y sus deberes respecto a otros.
Ahora escucharemos un poco más sobre los deberes cristianos. Tenemos el deber de llevar una vida santa y promover su continua santificación. Eso me estremece de verdad. Qué bonito esto. Como laicos tenemos el deber de llevar una vida santa. Y aquí viene la pregunta que me hacía alguien: ¿en qué consiste esa santidad? Yo una vez lo predicaba: la santidad no es solo ver las imágenes de los santos que miran hacia arriba como si nunca hubieran pecado. No, la santidad consiste, y lo escribí en un artículo, búsquenlo en internet, en un periódico, cómo vivir la santidad desde nuestra cotidianidad. Podemos ser santos en la vida cotidiana, en el trabajo, estudiando, jugando, cuando somos buenas personas, cuando somos amables, cuando damos un consejo, cuando damos esperanza. Estamos viviendo la santidad. Por tanto, la santidad no se trata solo de rezar, porque lastimosamente conozco muchas personas que rezan y rezan, pero no viven una vida de santidad. Y hay que ser coherentes. El Señor nos llama a ser santos, y la santidad se ejerce también en el trabajo, en el estudio, en familia. Ahí en tu casa debes vivir tu vida de santidad, con ese niño que juega todas las tardes y te hace bulla, entiéndalo. Hay personas que se vuelven intolerantes: es que mi hijo habla mucho, grita mucho, juega mucho. Pues que la vida de un niño, no podemos tampoco ser intolerantes. Hay que comprender las realidades de cada uno. Una obra espiritual que podemos ejercer en casa en esta cuarentena, que nos puede servir, tengámoslo en cuenta. Atentos: sufrir con paciencia los defectos de los demás, así como el otro. Yo le agrego a esa obra espiritual lo siguiente: así como el otro sufre con paciencia mis propios defectos. Esta cuarentena es un reto para todos los fieles. Ahora una reflexión eclesiástica. Bueno, quisiéramos conversar sobre la iglesia hoy. ¿Ha cambiado el mundo? ¿Han cambiado también los católicos? Ciertamente el católico tiene que saber conocer la cultura que le toca vivir. No para adaptarse a la cultura, sino para impregnar esa cultura con los valores del Evangelio y con el anuncio de Jesucristo. O sea, un mayor protagonismo quizás de los laicos, no tan clericalizados, sino que más inmersos en la cultura. Yo diría que hay una síntesis de fe y vida, que haya una síntesis de la celebración litúrgica con el compromiso y con la vida moral y ética personal y también comunitaria. No puede ser de que nosotros separemos el aspecto, por ejemplo, de la vida cultural, de lo que son mis negocios, de lo que es mi vida familiar, de lo que es vivir los grandes valores humanos, como por ejemplo la justicia, la honradez, la verdad, la veracidad, el trabajo por la justicia y la paz, etc. ¿Cómo ha visto este protagonismo en la salida del laico, sobre todo, movilizándose, por ejemplo, en temas como la vida, en defender la vida? Yo creo que ha llegado en un momento muy providencial la invitación del Papa Francisco a ser una iglesia en salida, pero también una iglesia de la acogida, para que se produzca este encuentro de una iglesia que sale a anunciar el Evangelio con aquellos que están saliendo de sus periferias existenciales con tantas problemáticas que le aquejan y que quieren en la iglesia también un espacio de acogida. Es allí donde tenemos nosotros que anunciar el Evangelio del Señor. Gracias. Gracias. Ya hemos escuchado, tenemos un compromiso y una misión. Debemos respetar, sin importar el sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales del hermano. Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta y portarnos bien en casa. Los deberes cristianos son compromisos que adquiere cuando ha ingresado a la iglesia y ha adquirido el estatus de hijo de Dios. El primer deber del bautizado es entender que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Bien, jóvenes, nos estamos viendo en el siguiente tema de fe. Cuídense.